Moi boas, Ander, como estamos? Unha nova semana dentro do equipo. É unha semana moi especial. Repasaremos, obviamente, todo o que ten que ver co primeiro equipo, pero antes de nada quería falarche un pouco dos teus juvenís, nos que ti e Pencho sodes adestradores, e que mañá é un día moi importante po club, dado que a temporada pasada o equipo descendeu de Galega, actualmente chamase Preferente Futgal. Mañá poderían regresar un ano despois. Faime un balance da tempada, como está sendo, como viche a mellora dos rapaces, que esperades para mañá? Bueno, buenas tardes. Pues en cuanto a los juveniles, yo creo que la temporada está siendo muy buena. Creo que estamos a punto de cumplir el objetivo ese que nos marcamos de volver a la categoría de gallega. Creo que el club o en este caso la escuela está creciendo, está dando un paso adelante en un montón de aspectos de la mano de Javi. Creo que se están haciendo las cosas muy bien y está siendo un año bastante serio de transición. Es el primero con Javicho, en este caso, a la cabeza. Pero creo que se está haciendo muy bien, que se va a cumplir el objetivo de volver a Liga Gallega y nada, los chavales andan mucho, muchos están subiendo a entrenar con el Estradense y le meten calidad al entrenamiento igual como unos más. Entonces eso se ve después en los partidos. Y nada, muy contento de aprender con Pencho como estoy aprendiendo y nada, todos juntos a ver si mañana pues conseguimos otra vez los 3 puntos y lograr el ascenso. O encontro será a 6:15 no novo municipal. É un encontro moi importante que eu creo que é moi importante que a xente do pobo se desplace aquí. Pues sí, 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 es importantísimo más que nada porque joder, a todo aficionado del Estradense que sea de aquí le gusta ver que pues que en distintas convocatorias a lo largo del año con el Estradense, con el primer equipo, vayan 2, 3, 4 juveniles a Arteixo, debuten 3, se gane el partido. Yo creo que a todos nos gusta. Entonces creo que es importante que pues que los juveniles den un paso más, asciendan de categoría y que la base del Estradense pues vaya creciendo año a año y se vaya surtiendo el primer equipo del Estradense con jugadores de aquí, que hay un montón de nivel, hay un montón de jugadores. La Estrada es una comarca enorme, entonces tiene que haber más jugadores de la Estrada en el primer equipo del Estradense poco a poco. Xa falando un pouco, xa meténdonos no primeiro equipo, temporada histórica, ano centenario, xa falamos na anterior roda de prensa contigo deso, pero ao mesmo tempo está sendo, posiblemente por puntos, a mellor temporada da historia do club. Sin lugar a duda, yo también lo creo. Está siendo la mejor temporada de toda la historia del Estradense, pero sin duda, un montón de puntos, un montón de goles, un montón de partidos ganados fuera de casa. Aquí en casa también somos fuertes, ya se ve que semana tras semana llenamos el campo. Está siendo todo muy especial, la temporada del centenario, y oye, nos queda muy poco para cumplir un objetivo que de primeras, a principios de año, no estaba ahí. El objetivo no era meterse en playoff, hay que ser realistas, pero se han ido ganando partidos y oye, mira, ahora estamos ahí arriba y hay que dar un pasito más para conseguir el objetivo, que ahora sí es real, de jugar el playoff y, por qué no, pues ascender de categoría, que podemos hacerlo. Xa a nivel máis personal, estás vivindo uns anos de evolución constante no teu rendimiento, incluso moitos dos compañeiros de fútbol de terceira división poñenche como un dos mellores centrales da categoría. Como te sintes ti a día de hoxe a nivel individual? Bueno, creo que gracias a estos años aquí en el Estradense he crecido un montón a nivel futbolístico y personal también. Creo que he dado un paso al frente en muchos aspectos que antes pues no tenía como jugador defensivo. No era duro, no iba bien en el juego aéreo. Creo que he crecido en esos aspectos, pues aprendiendo de gente veterana como Javicho, Manuti, toda esta gente, jugando con Caraván al lado. Es mucho más fácil todo. Creo que he crecido mucho como futbolista, pero creo que puedo dar muchísimo más aún y bueno, en eso estamos. Xa repasando o encontro este fin de semana, visita o novo municipal o equipo colista, non por tanto é un encontro bastante complicado como todos de terceira Recef, e para eles é moi importante gañar o domingo. Como ves polas chaves que vos deron esta semana, como o partido? Bueno, pues el partido es un partido
a priori muy complicado porque el rival está abajo, pero no está ni mucho menos descendido ni nada, va a venir aquí a llevarse la victoria. Entonces tenemos que estar súper concentrados y hacer un partido muy serio ya desde el minuto 1 para poder cuanto antes pues adelantarnos en el marcador y que nuestra gente, la afición, pues tenga una tarde tranquila, por así decirlo, y que ojalá se dé. Que pode ser un encontro trampa, porque ni moito menos está ganado. No, ni mucho menos, si tienen un montón de jugadores de nivel, nada, confianza mucha, pero sin relajarse y nada, por los 3 puntos. Xa para rematar, quero que envíes un mensaxe á afición para o encontro deste domingo, que os animes a vir ao campo. Pues nada, que primero muchas gracias porque este año está siendo muy bonito. Creo que tanto jugadores como la afición estamos yendo en el mismo, vamos de la mano. Nosotros como jugadores hemos dado un paso adelante porque se ve en cada partido, pero también vosotros pues estáis espectaculares domingo tras domingo y creo que tenemos que seguir así, que nos queda muy poco para conseguirlo y nada, este domingo a ver si os damos una alegría. Xa para rematar, última pregunta, o Estradense nos últimos anos era un equipo que tiña fama de que empezaba máis floxo e remataba a temporada dunha forma impresionante físicamente. Este ano estáse vendo que a forza é durante todo o ano. Que crees que cambiou destes anos a este en concreto para que todos vos teñades un nivel de físico tan duro en terceira receso? Bueno, antes hablaba de Javicho y Manuti. Bueno, yo qué decir de Manolo Blanco. Tenemos para mí al mejor preparador físico de la categoría. Todos los años desde que estoy aquí hemos acabado mejor de lo que empezábamos, pero no solo en la parte física también, pero yo creo que ha sido un poco que desde primeras nos lo hemos creído todos los jugadores, hemos creído que podemos hacer un año muy chulo. Casualidad, ganamos los 3-4 primeros partidos, los ganamos, nos pusimos ahí arriba, entonces yo creo que nos lo empezamos a creer muy pronto y bueno, las pretemporadas con Blanco son increíbles y ya desde el minuto 1 nos pone finos y a punto. Y bueno, pues casualidad este año pues se ha ido prorrogando ese buen estado de forma, pero bueno, todos los años Manolo Blanco nos tiene a tope y este año no iba a ser menos. Muchas gracias. A ti.